Buenas. En la clase de hoy vamos a ver una definición de la física, qué es un modelo físico y vamos a estudiar la cinemática de una partícula. La física es la ciencia que intenta predecir el comportamiento de la naturaleza. Para esto genera leyes que nos van a permitir obtener resultados cuantitativos acerca de alguna magnitud observable. Por ejemplo, qué distancia recorre una piedra que es arrojada, cuál es la velocidad de un satélite o qué temperatura adquiere un cuerpo que se está calentando. Para calcular estas cosas utiliza la matemática. Pero para comenzar a analizar alguna situación tenemos que generar lo que se llama modelo físico. Esto es una idealización del objeto de estudio, donde tenemos en cuenta qué información consideramos relevante de acuerdo con el comportamiento que vamos a analizar. Por ejemplo, si queremos estudiar cómo cambia la temperatura de un horno, seguramente en nuestro modelo físico va a entrar el material con que está construido este objeto. Un modelo físico siempre es un recorte de la realidad. Hay algunas cosas que voy a considerar y otras que voy a dejar afuera. En el caso del horno, por ejemplo, seguramente no voy a tener en cuenta el color con el que está pintado cuando analice su temperatura. Pero hay que tener cuidado porque, por ejemplo, esta propiedad sí puede ser relevante si el horno va a estar expuesto a la radiación solar. Bueno, es la experiencia la que nos va a decir qué cosas voy a tener en cuenta y qué cosas conviene no tener en cuenta a partir de una determinada situación. El mejor modelo va a ser el que con menor información me permita describir el comportamiento que estoy analizando. El primer modelo que vamos a ver es el modelo de partícula. En este modelo nos imaginamos el objeto de estudio sin geometría y sin dimensiones, todo el objeto concentrado en una única posición. Y por ahora nos vamos a concentrar en esta posición y cómo cambia la posición en función del tiempo. Esto es la cinemática de una partícula. Veamos un ejemplo. ¿Podremos usar este modelo de partícula para estudiar el comportamiento del planeta Tierra? Quizás en principio uno pensaría que no, porque la Tierra es muy grande, porque tiene una forma que es más parecida a una esfera. Bueno, pero eso depende de qué querramos estudiar. Porque si queremos saber cómo rota alrededor de su propio eje, no nos va a servir el modelo de partícula. Pero si queremos estudiar aproximadamente cuál es la trayectoria alrededor del Sol, en ese caso capaz no sería de utilidad. Si quiero estudiar el movimiento de una persona, puede pasar algo parecido. Si quiero ver el movimiento de un brazo, no me va a servir considerar la persona como una partícula. Pero si quiero estudiar el movimiento de esa persona en una distancia larga, cientos de metros, entonces quizás ahí sí me sea de utilidad. Como vamos a estudiar movimiento, es muy importante definir el concepto de marco de referencia. Este es el lugar donde nos consideramos en reposo observando el movimiento que queremos estudiar. ¿Por qué es tan importante? Por lo siguiente. Imaginemos que tenemos una persona caminando a 1 km/h arriba de un tren. Que el tren está en movimiento. Para alguien que está arriba del tren, esa persona que caminaba tiene una velocidad de 1 km/h. Pero para alguien que está en la estación observando el tren y la persona arriba, la misma persona va a tener aproximadamente, 60 km/h. Y esas dos cosas ocurren simultáneamente y se perciben diferente en función del marco de referencia que esté tomando. Marco de referencia arriba del tren 1 km/h, marco de referencia abajo 60 km/h. Y podemos ir más allá.
Si nos imaginamos que estamos en el centro de la Tierra y la Tierra como está rotando, la misma persona que estaba arriba del tren a 1 km/h, desde un marco de referencia en el centro de la Tierra, va a moverse a aproximadamente 1600 km/h. Y esas tres cosas ocurren simultáneamente. Y no hay ninguna que esté mejor que la otra, o que sea correcta. Va a depender desde qué marco de referencia lo estoy observando. Por eso, la importancia. Una vez que hayamos definido nuestro marco de referencia, vamos a utilizar un sistema de ejes coordenados, como esto. En este caso estamos en el plano, para determinar unívocamente la posición de nuestros objetos. En este caso vamos a pensar en una partícula, que es el modelo que estuvimos viendo. Va a tener, si está ubicada por ejemplo aquí, va a tener asociado un vector posición que se denomina R0. Eso en un determinado momento. Unos instantes después, esa partícula, por ejemplo supongamos un auto que está en una curva, va a tener un nuevo vector posición R1. El vector posición, sea el R0 o el R1, va a ser la componente X por el Y versor más la componente Y del vector por el J versor. Las unidades que tiene son unidades de longitud: metros, centímetros, milímetros, etc. La sucesión de puntos, de posiciones que va ocupando la partícula desde la posición R0 a la posición R1 se llama trayectoria. Como el cuerpo cambió su posición, es importante definir el desplazamiento. ¿Qué es el desplazamiento? El desplazamiento es la diferencia entre la posición final y la posición inicial. Es decir, va a ser la diferencia entre R1 y el vector R0. Recordemos que el vector R0 ocurría en el tiempo t0 y el vector R1 un instante después en el tiempo t1. Este vector desplazamiento lo voy a poder dibujar, si es la resta del vector R1 menos R0, como un vector que va de la punta de R1 a la punta de R0. Ese es el vector desplazamiento. Si quiero describir mejor mi movimiento, quiero saber qué tan rápido lo realizó el punto, entonces estamos hablando de una nueva magnitud que se llama velocidad media. Esta magnitud se define como la diferencia, va a ser un vector también, y se define como la diferencia de posiciones, es decir, el desplazamiento transcurrido dividido el intervalo de tiempo que tardó. Se puede simplificar diciendo delta de posición dividido delta de tiempo. Fíjense que el vector velocidad media va a tener la misma dirección que el vector desplazamiento, pero su magnitud va a ser diferente porque está dividido por el intervalo de tiempo. ¿Qué unidades va a tener esta magnitud? Va a tener unidades de metro sobre segundo, el sistema MKS, o centímetro sobre segundo o milímetro sobre segundo. Como esta velocidad media solo tiene en cuenta el punto final y el punto inicial y los momentos finales e iniciales, no me va a describir qué pasa
en el medio del trayecto. Si el móvil se detuvo en algún punto y estuvo un rato detenido y después terminó de dar la trayectoria esta, no lo voy a describir con esto. Me va a dar un valor medio que va a estar muy lejos de lo que ocurrió en realidad, la velocidad. Entonces se define la velocidad instantánea. La velocidad instantánea es un vector que se define como el límite de la velocidad media cuando el intervalo de tiempo tiende a cero. Si ven esta definición es lo mismo que la definición de derivada. Por lo tanto, la velocidad instantánea es la derivada de la posición respecto del tiempo. Es decir, que lo puedo calcular, esta velocidad la voy a poder calcular para cada momento en el transcurso de esta curva. Esta velocidad instantánea en el momento inicial tendrá esta dirección. ¿Por qué? Porque es la derivada de la posición, entonces va a ser tangencial a la trayectoria. Fijamos aproximadamente tangencial a la trayectoria. B0 va a estar en el comienzo y al final va a estar B1 vector. Entonces, si nuestro punto, por ejemplo, estoy representando un auto que está dando una curva, en este punto, en el punto inicial, la velocidad va a ser tangente a esa curva que está realizando. Es un poco intuitivo, ¿no? Bueno, si queremos describir todavía mejor mi movimiento, vamos a recurrir a la aceleración media. Esta aceleración se define como la diferencia de velocidades instantáneas, es decir, sería en nuestro caso V1 menos V sub 0 dividido el intervalo de tiempo. Y las unidades, como es cómo cambió la velocidad en un intervalo de tiempo, entonces es metros sobre segundo al cuadrado, es decir, metros sobre segundo dividido segundo. Para ver qué velocidad va a tener el vector aceleración media, hicimos un nuevo gráfico, trasladamos las velocidades, los vector velocidad V0 y el vector velocidad V1, y vamos a hacer la operación vectorial, la resta entre el vector V1 y el vector V0. Entonces, fíjense la dirección que nos queda. La aceleración media va a tener esa dirección, la dirección de la diferencia del vector diferencia de velocidades. Esa va a ser la dirección del vector aceleración media. Fíjense que ya no es intuitivo como la dirección del vector velocidad. Pero este vector aceleración media me va a decir cuánto cambió en el tiempo la velocidad entre el punto final y el punto inicial, pero no me va a describir de vuelta en el medio del recorrido qué ocurrió. Para ello tenemos que usar la aceleración instantánea, que es de nuevo es el límite de la variación, pero en este caso de la variación de velocidad, cuando el intervalo de tiempo se vuelve aproximado a cero. Entonces, en este caso ya directamente escribimos que es la derivada de la velocidad respecto del tiempo.
una cosa importante a destacar es que la velocidad muestra la variación del vector posición en función del tiempo y la aceleración muestra la variación del vector velocidad. Es decir que el vector velocidad, cambiando solo su dirección, aunque su magnitud se mantenga constante, va a generar una aceleración. No va a ser nula la aceleración. Por ejemplo, si esta curva que estamos dibujando en azul la recorremos a 60 km por hora, el velocímetro marca 60 km por hora, la magnitud del vector velocidad, la magnitud de esta flecha, a medida que va moviéndose por la trayectoria, va a ser siempre igual, pero al cambiar, al ir el vector rotando, nos va a dar un valor de aceleración que no va a ser nulo. El vector va a ir modificándose, porque acá en la parte 0 va a estar en esta dirección y a medida que va moviéndose va cambiando, va rotando. Así que atención, porque se refiere a la variación de los vectores. Ahora vamos a ver la transformación de Galileo. En caso que tengamos un sistema de coordenadas como el que estoy marcando acá, que se está moviendo con una determinada velocidad respecto a otro marco de referencia, antes dijimos que podíamos tener todos los marcos de referencia que quisiéramos. Aquí solo tenemos dos. Entonces, ¿cómo se puede expresar la posición y la velocidad respecto de este punto que marco acá como la partícula respecto a la terna S'? Vamos a ver. La posición, el vector posición de la partícula va a estar dado respecto a S', va a estar dado por el vector que vaya del origen de S' a la partícula. Esta magnitud, este vector lo vamos a llamar RS', y va a ser la posición de la partícula respecto a la terna S'. Pero a su vez, el origen de la terna S tiene una posición que inclusive va a ir cambiando. Tiene una posición respecto al origen de la terna S'. Entonces necesito definirlo con el vector que vaya del origen de la terna S' al origen de la terna S. Y ese vector lo vamos a llamar R. S'. Entonces, la posición respecto al sistema de coordenadas S' va a ser la suma de este vector más este vector. Entonces va a ser el vector RS' más el vector RS. Ahora, ¿cómo va a ser la velocidad de la partícula respecto a S'? Bueno, tendré que derivar esta magnitud respecto al tiempo
y la derivada de la suma es la suma de las derivadas, entonces tenemos que derivar cada una de estas magnitudes. ¿Y qué obtenemos? Obtenemos la transformación de Galileo, que dice que la velocidad de una partícula respecto al sistema de coordenadas S' es igual a la velocidad que tiene el sistema de coordenadas S respecto a S', que era esta velocidad que pusimos al principio, esta, más la velocidad de la partícula respecto al eje S. Atención que todos estos son vectores. Veamos un ejemplo. Si tenemos un barco que se está moviendo, como dibujé acá, respecto a la costa, con una velocidad de 10 metros sobre segundo. Y arriba del barco hay una persona que está caminando a 1 metro sobre segundo respecto al barco. Conociendo esta información, la pregunta es: ¿a qué velocidad observa alguien desde la orilla a la persona que está moviéndose arriba del barco? Bueno, entonces, en este ejemplo, la terna que está arriba del barco está representada por la terna S, y la terna que está en la orilla representaría la terna S'. Entonces, la velocidad que observe la persona desde S', como esto se está moviendo en el eje X, solamente tengo las componentes X de la velocidad. Entonces la velocidad S que observe va a ser la suma de la velocidad del barco respecto a la orilla, que ahí pusimos B sub B, más la suma de la partícula respecto a la terna S. Entonces, ahora uso el modelo de partícula para representar a esta persona y sería B sub P. En definitiva, el barco se mueve en la misma dirección que la persona, en el mismo sentido, entonces se suman ambos componentes de los vectores y nos queda 11 metros sobre segundo. Vamos a ver un experimento que muestra lo siguiente. En el experimento se preguntan: ¿qué pasa si voy en una camioneta y arrojo una pelota a 100 km por hora en sentido opuesto a la dirección de la camioneta? Si la camioneta va a 100 km por hora y la pelota también, ¿qué ocurre para alguien que está abajo? Es decir, que acá el marco de referencia
para definir la velocidad de 100 km por hora de la pelota está sobre la camioneta. Y fíjense que el marco de referencia para definir la velocidad de la camioneta está sobre el piso. Bueno, adelantamos un poco, ahí está el dispositivo que lanza la pelota, el camioncito. Bueno, acá hay una simulación que dice que cuando llega a un determinado punto van a activar el lanzador y van a ver qué ocurre con la pelota. Ahí miden que la velocidad sea de 100 km por hora con esa pistola. Ahí lo ponen en cámara lenta. Arranca el experimento y ahí están por lanzar la pelota. Cuando llegan a una determinada posición, lanzan. Ahí está visto desde abajo. Acá está visto desde abajo. Se ve que apenas sigue rodando en el sentido de la camioneta. Pero en cámara lenta, lo van a mostrar ahora, se puede ver que prácticamente queda en la misma posición. Ahí se aprecia mejor. Ahí está en cámara lenta, se ve como prácticamente queda detenido la pelota. Este comportamiento se puede predecir usando la transformación de Galileo. Si estoy mirando desde abajo la pelota, va a ser la velocidad que vea desde abajo va a ser igual a la velocidad de la camioneta respecto a la terna de abajo, es decir, por ejemplo, más 100 km por hora, sumado algebraicamente a la velocidad que tenga la pelota respecto a la terna que se mueve. En este caso van a tener signo opuesto, entonces le puedo poner negativo a la camioneta porque se movía en este sentido, y esto lo voy a sumar a los 100 km por hora de la partícula, es decir, de la pelota. Entonces en el eje X va a dar aproximadamente 0. Veamos un ejemplo un poquito más complicado. Si tenemos un barco que se está moviendo en la dirección del eje Y a una determinada velocidad y tenemos una persona arriba que quiere atravesar caminando el barco, va a ir a una velocidad en la dirección X y el barco va a ir en una dirección Y. Si dibujo la terna de ejes coordenados sobre el barco, estaría acá. La pregunta ahora de nuevo es: ¿qué velocidad observa por alguien que está en la orilla de la persona que está? ¿Con qué velocidad observa la persona que está caminando arriba del barco? Sabiendo que la velocidad del barco, ahora la vamos a escribir como vector porque ya no es ya nos va a importar, es por ejemplo 10 metros sobre segundo en la dirección versor J
y la velocidad de la persona es 1 metro sobre segundo en la dirección versor y, en ese caso voy a volver a hacer la suma por la transformación de Galileo. Voy a volver a la velocidad que observe alguien de la orilla, va a ser la suma vectorial. Entonces tenemos el vector de la velocidad de persona más el vector de la velocidad del barco, ambos en sentido positivo. Si dibujo los vectores de velocidad en rojo, el de la persona va a estar así y el del barco, el vector de velocidad del barco va a estar en la dirección y. Entonces voy a tener que sumar la velocidad del barco respecto a la orilla, es 10 metros sobre segundo J, y la dirección de la persona respecto al barco es 1 metro sobre segundo versor I. Entonces la persona que está en la orilla va a observar a la persona que está caminando arriba del barco a una velocidad que va a ser, no va a coincidir con ninguno de los dos ejes, va a ser en diagonal, algo así. De esta forma damos por finalizada la clase 1. Tienen para comenzar a resolver la guía de trabajos prácticos. Así que hasta la próxima.